Les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana del Señor. Para mí es un privilegio, una bendición estar una vez más compartiendo una palabra de parte del Señor para con ustedes y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hace días, recuerdo que creo que fue el sábado pasado, nosotros estuvimos en una actividad y después estuvimos hablando y recuerdo que mientras hablábamos, eh, el Señor me traía a memoria esta palabra, y esta palabra yo la prediqué hace muchos meses atrás cuando recién llegué a Wilmington, y esta palabra el Señor me la traía a memoria y en esta mañana yo quiero compartirla. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, sea de edificación para tu vida, porque también esta palabra el Señor la vuelve a traer a memoria para hablarme, para hablarme primeramente a mí y decirme lo que me decía en aquel tiempo y la palabra que el Señor me daba en aquel tiempo. Recuerdo, porque te voy a contar el testimonio de cómo nace esta palabra y cómo el Señor me da esta palabra. Y lo que el Señor me decía hace tiempo era: el enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Y vamos a empezar la palabra, mi hermano. Abre tu oído, está presto, escucha la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Pídele al Señor que abra tu entendimiento, pídele al Señor que abra tus ojos y tus oídos espirituales, que active tus sentidos espirituales en esta hermosa mañana del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que Él rompa con toda la dureza de tu corazón, que Él quite todo lo que no es suyo, todo lo que no le agrada al Señor y todo lo que te impida recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y quitamos todo espíritu contrario que quiera traer distracción, o que quiera cerrar tu oído, o que quiera poner estorbo para que no recibas esta palabra, en el nombre de Jesús. Y declaramos lo que dice la palabra, que el Señor hará tu corazón para que esta palabra caiga en terreno fértil y dé fruto, y germine y dé fruto, y no retorne para atrás así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero compartirte la palabra en 2 Corintios 4. Y vamos a leer en 2 Corintios 4, vamos a leer el verso del 7, creo que es al 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esta palabra me la daba el Señor hace mucho tiempo. Recuerdo cuando yo vivía en El Paso, y te estoy hablando de que será hace más de 2 años o 2 años, que el Señor me daba esta palabra. Y recuerdo que esta palabra fue por medio de un sueño. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando nosotros estábamos en El Paso, yo estaba pasando por un ataque, estaba pasando por una situación. Y recuerdo que el Señor en un sueño me mostraba cómo estaba El Paso y el lugar donde yo estaba. Recuerdo que me mostraba cómo estaba la iglesia donde estaba yendo en ese tiempo. Y recuerdo que el Señor me mostró muchas cosas, pero una cosa que a mí me impactaba es que te voy a compartir parte del testimonio, ¿verdad? Porque en el tiempo del Señor yo voy a compartir el resto de la palabra, porque recuerdo que me mostraba, yo caminé sobre aquel valle de huesos secos, miré que estaba en un lugar donde había tanta neblina, tanta oscuridad, miraba cadáveres, yo caminaba encima de cadáveres, pero yo recuerdo que en un momento yo le pedí al Señor que me sacara de ese lugar, que me sacara de ese lugar, que ese lugar era horrible. Y recuerdo que yo salí corriendo, yo salí huyendo, y miraba gente que me quería matar, que me quería hacer daño. Miraba brujos, miraba satanistas, miraba hechiceros, miraba tanta gente que le servía al enemigo, que querían matarme. Y de pronto, en un momento que sentí que estaba desesperada,
que estaba desesperada y miraba que me iban a matar. De pronto yo clamé, yo le dije: Señor, ten misericordia, no permitas que me maten. Donde yo miraba que aquellas personas venían a agarrarme para matarme. Y yo miré, yo solo logré mirar que cuando llegué, yo recuerdo que en aquella ciudad donde que yo veía, había como un muro, y cuando llegué a aquel muro no podía saltar, no podía seguir porque había un muro que rodeaba aquella ciudad, pero al mismo tiempo miraba que cuando yo llegué al final de aquella ciudad, me topé con ese muro y miraba que lo que había al otro lado era abismo, o sea que no podía ni tirarme, no podía ni salir corriendo, estaba acorralada. Y de pronto yo miraba de que cuando yo le clamaba al Señor, en el momento que yo sentí que ya no tenía fuerza, en el momento que yo sentí que ya había llegado el fin para mí, recuerdo de que solamente sentí que alguien me llevaba entre sus brazos, sentí que comencé a volar y que alguien me llevaba entre sus brazos. Nunca pude verle la cara. Solo recuerdo que yo veía una grande alas, pero grandísima. Y entonces entendí que era un ángel del Señor, el que me llevaba entre sus brazos y que me había llegado a ayudar y a rescatar de aquello, ¿verdad? Entonces en un momento yo miré que cuando aquel ángel comenzó a volar y a sacarme de aquel lugar y de llevarme entre sus brazos, miré que detrás de mí venía un hombre en un caballo negro. Aquel hombre daba miedo. Aquel hombre daba miedo, daba miedo. Recuerdo que aquel caballo negro volaba en el aire, porque yo me miraba que yo iba en el aire, que aquel ángel iba volando en el aire y me llevaba entre sus brazos. Y yo miraba que aquel caballo negro también volaba. Miraba que era un caballo negro, pero no sé ni cómo explicarte, mi hermano, porque yo jamás he visto eso más que en ese sueño. Pero era un caballo negro y miraba que de sus ojos salía un fuego, pero era un fuego que daba miedo. Miraba que aquel caballo emanaba miedo, aquel caballo negro era tenebroso. Y encima de ese hombre, el jinete era un hombre que yo recuerdo de que yo esto solo lo había leído en la escuela, en lo que es mitología y todas esas cosas. Yo miraba que aquel hombre tenía su cabello negro, pero era como negro azabache y llegaba como hasta por aquí a los hombros. Y miraba que ese hombre, la mitad de su cuerpo era de hombre y la mitad de su cuerpo estaba desnuda. Y miraba que de la cintura para abajo lo que tenía el cuerpo era como patas de caballo o como de vaca, era como de animal, la mitad de su cuerpo y la otra mitad de hombre, y la llevaba desnuda, no traía camisa. Y yo miraba que aquel hombre iba detrás de aquel ángel y de mí, iba con una gran espada, pero una espada horrible. Yo recuerdo que nunca, yo creo que ni en las caricaturas he visto una cosa así, pero vi una espada grande, fea, filosa. Iba detrás queriéndome matar y detener a aquel ángel y matarme a mí, matar a aquel ángel. Y recuerdo que aquel hombre iba detrás y yo recuerdo que aquel ángel solo me hablaba y me decía: no veas atrás, no veas atrás, cierra tus ojos, no tengas miedo. Cuando de pronto yo miro que ya casi vamos saliendo de aquella ciudad, cuando de pronto miro que del suelo comienzan a salir un montón de raíces, pero unas raíces grandes, gruesas, feas, y hicieron un muro y rodearon toda aquella ciudad y no nos permitían salir. Y entonces recuerdo que cuando llega y pasa eso, nosotros, el ángel para y me pone en el piso y de pronto veo que de la tierra sale un demonio grande, gigante, y me decía: este es el hombre fuerte de esta ciudad, este es el principado y el que gobierna esta ciudad. Y recuerdo que mientras aquel demonio le decía, estaba hablando, el ángel comienza a debatir, a pelear con aquel demonio y a decirle: déjanos salir, es necesario que ella salga de aquí. Y recuerdo que cuando yo vi que aquel hombre que venía detrás de nosotros se paró. Y aquel hombre le decía a aquel demonio: no lo escuches, no permitas que te convenza, no lo escuches, te prohíbo que lo escuches, no dejes que te convenza. Y en el miedo, en la desesperación de que yo estaba viendo toda aquella situación, yo le decía a aquel ángel: ¿qué es esto? Y me decía: ese es Satanás. Y yo pude ver en aquel momento, vi al hombre que según era Satanás, le vi el rostro.
Y recuerdo que me decía, ese es Satanás, pero no temas, me decía que yo pelearé por ti. Y yo miraba que aquel ángel comenzaba a pelear con aquel demonio y le decía, deja que ella salga, deja que ella salga. Y recuerdo que en aquello de que él está peleando contra aquel demonio, mire mi hermano, yo vi cómo aquel ángel peleaba por mí. Y yo miraba que aquel demonio peleaba con aquel ángel que me estaba cuidando, que era el ángel que me estaba sacando de aquel lugar. Yo recuerdo que Satanás quería matarme, pero no podía acercárseme. Había un cerco que me rodeaba. Aquel ángel tenía un cerco alrededor mío. Y solamente recuerdo, y ahorita el Señor me trae esta palabra a memoria que dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les teme y les defiende. Y puedo decir que era el ángel de Jehová el que estaba alrededor mío, el que estaba peleando por mí y tenía un cerco alrededor mío. Y estaba peleando, me estaba defendiendo en esa hora. Y recuerdo mi hermano, de que entonces miraba que Satanás con aquella espada trataba de herirme, trataba de matarme, pero no podía. Y en un momento que yo recuerdo que el ángel peleaba, pero miraba que una ala de él me rodeaba, pero en un momento que yo recuerdo que la batalla se agudizaba más, en un momento él levantó su ala y yo quedé así frente a frente al enemigo. Yo recuerdo que en lo que yo quise correr y voltearme, porque miré que él logró acercarse, miré que con la punta de aquella espada hirió mi espalda. Y cuando él hirió mi espalda, solo escuché una voz fuerte y audible que me dijo, el enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Y cuando me dijo eso, yo miré donde aquel ángel y yo salimos de aquella ciudad. Tuvimos la victoria y logramos salir, y el Señor me sacó de aquella oscuridad y de aquella tiniebla que representaba esa ciudad y ese lugar. Y recuerdo que ese sueño fue una de las tantas oraciones del Señor, que me sacara del paso, porque eso representaba el paso para mí. Yo le pedía, Señor, sácame de aquí. Yo recuerdo que desde que íbamos de camino y íbamos entrando a esa ciudad, yo sentía un rechazo tan grande. Yo les decía, Señor, sácame de este lugar, porque mi hermano, el Señor me mostraba cómo estaba esa ciudad y yo logro entender el principado de esa ciudad. Con ese sueño entendí quién era el que regía esa ciudad y lo que se movía en esa ciudad, y no está fácil. Y yo le pido al Señor que tenga misericordia y que le dé las fuerzas a todos los que viven en esa ciudad de paz, porque créame que cada ciudad tiene un principado, un gobernador, pero toda ciudad opera, este principado opera de maneras diferentes en cada ciudad. Pero lo que te quiero traer es esta palabra: el enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Y mira que lo dice 2 Corintios en el 4, en el 8 y el 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, mi hermano. El enemigo podrá herirte, mas no destruirte. No importa la situación que estés pasando, esta prueba no es para muerte, esta prueba es para bendición. Dice la palabra que todo obra para bien para los hijos de Dios, todo obra para bien y todo tiene un propósito y una razón de ser. Toda prueba por la que estés pasando no es para muerte, es para que pases al otro nivel, es para que crezcas espiritualmente, es para que el Señor se glorifique. El enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Y algo que el Señor siempre me daba, algo que el Señor siempre me daba y yo quiero compartirlo contigo, es lo que dice Juan 16:33. Mira lo que dice Juan 16:33. Dice el 33. Está hablándole Jesucristo, ¿verdad?
Dice, estas cosas he hablado, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mira, el Señor no nos ofreció un mundo color de rosa. El Señor no te dijo que nada iba a ser fácil. ¿En qué parte de la palabra dice todo va a ser fácil? Todo va a ser paz, todo va a ser felicidad, todo va a ser un camino color de rosa. No, mi hermano, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vamos a tener prueba, va a venir la batalla, va a venir la dificultad, va a venir el hambre, va a venir el frío, va a venir la tormenta, mi hermano. Pero tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo ya vencí al mundo. No tengas miedo. El Señor nos dice que vamos a tener dificultades, pero tenemos que estar en paz y tranquilos porque Él ya nos dio la victoria. Mire, yo le voy a decir una cosa, en el único lugar donde no hay aflicción, no hay tormento, donde hay paz, gozo, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza y todo es alegría y felicidad, es en el cielo. Entonces tenemos que soportar mientras estamos en esta tierra, tenemos que soportar y estar firmes. Por eso el Señor nos dice en Efesios 6, revístanse de toda mi armadura. ¿Para qué? Ciñan sus lomos con mi armadura, revístanse de la armadura, para que cuando venga el día malo podáis resistirlo y aun cuando haya terminado estemos firmes, mi hermano, porque tenemos que estar firmes para que podamos ganar y obtener la corona de vida, porque allá vamos a tener paz, allá vamos a tener gozo, allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Pero estate tranquilo, mi hermano, que dice también en Primera de Corintios, mira lo que dice Primera de Corintios 10, mira lo que dice Primera de Corintios 10, el 12 y el 13. Mira lo que dice el 12 y el 13, perdón. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Afírmate, mi hermano. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Dios no nos da más carga de la que no podamos llevar y junto con la prueba nos da la salida, mi hermano. Resiste, estate firme. Mira que no caigas, mi hermano. Mira lo que dice la palabra en Primera de Juan 4:8. Yo sé que necesitamos esta palabra, créeme que esta palabra el Señor me la traía a memoria y me la recordaba. Y sé que esta palabra también es para ti, porque todos, mientras estemos en esta tierra y en esta carne, vamos a tener tribulaciones, pruebas, angustia, hambre, necesidad, tristeza, dolor y de todo. Mira, mi hermano, dice Primera de Juan 4:4. Dice Primera Juan 4:4, hijitos, vosotros sos de Dios y lo habéis, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que viene en contra tuya. El enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Mira, mi hermano, estate tranquilo. El Señor es quien pelea por ti. El Señor es el que tiene el control total y absoluto de tu vida. Ten confianza, confía en el Señor. Ahora yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es, mi hermano, que nosotros estamos viviendo un evangelio completamente diferente. Nosotros tenemos que pagar el precio. El Señor no nos ofreció un mundo color de rosa. Mira, y cuando el Señor a mí me daba esta palabra, recuerdo que me decía, ¿qué evangelio estamos viviendo? Si los apóstoles, los discípulos del Señor murieron, pasaron, fueron perseguidos. Y recuerdo que me decía el Señor, mira, lee Hechos 7, del 55 al 60, cómo Esteban murió apedreado, pero aún en el momento que lo apedreaban, que le decía, Señor, perdónalo, oraba y pedía misericordia por los que lo estaban apedreando y murió por Cristo. Que dice, mire, Juan el Bautista en Marcos 6 del 14 en adelante te dice cómo Juan el Bautista murió decapitado
¿Por qué? Por el evangelio que él estaba predicando. Murió por Cristo. Mira cómo murió Mateo. Mateo dice que sufrió un martirio en Etiopía. Murió por una herida de espada. Mira, Marco murió en Alejandría, dice, en Egipto, después de haber sido arrestado. Por haber sido Marcos, murió después de haber sido arrastrado por caballos hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Ahorcado, dice, en un olivo por los sacerdotes idólatras en Grecia. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme caso de aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Dice, Juan fue condenado a vivir en una isla en las minas, en la isla de la prisión de Pasmo, y escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en la isla de Pasmo, preso, y aún con las secuelas de que había sido echado en un caldero. En un caldero, mi hermano, dice, un enorme caso de aceite hirviendo, y sobrevivió. Y más sin embargo no renegó, siguió sirviéndole a Cristo aún en las prisiones. El apóstol Juan escribe Apocalipsis. El apóstol Juan fue liberado y regresó más tarde a servir como obispo en Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús, y es el único apóstol que murió de muerte natural y en paz, aunque las secuelas de su martirio, aún con las secuelas, vivió con las secuelas del martirio, del aceite hirviendo en el que fue lanzado. Mira, tú puedes buscar cómo murieron cada uno de ellos. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto, y lo crucificaron de cabeza. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde más de 100 metros de alto, desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a renegar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Mira, Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. Dice, el oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago al lugar de su ejecutación. Por su fe, por la fe de Santiago, se salvó el oficial que lo cuidaba. Mira, mi hermano, qué evangelio estás viviendo. Mira, Bartolomé. Yo puedo seguir cómo murió Bartolomé, Andrés, Tomás, Judas, Matías, Pablo. Mira, mi hermano, Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma. Mira, Pablo estuvo en prisiones, y en las prisiones por mucho tiempo. Estando en prisión, Pablo escribió muchas epístolas y cartas a las iglesias. Mi hermano, el enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Nosotros tenemos como testimonios a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Mira, mi hermano, las tribulaciones que nosotros estamos pasando no son nada en comparación a lo que pasaron y vivieron estos hombres. Pero mira, murieron y tuvieron fe, y murieron y no rechazaron su fe. Hoy en día nosotros los cristianos, mi hermano, como dicen en mi país, al ruido de los caites, o sea, al ruido de los zapatos, salimos corriendo. No queremos pagar el precio. Vivimos un evangelio light, vivimos un evangelio suave. Hermano, ¿qué evangelio estamos viviendo? Si el Señor te dice derribados pero no destruidos, el enemigo podrá herirte mas no destruirte.
instruirte. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo ya vencí el mundo. Estate tranquilo. ¿Qué te dice el Señor? Mayor es el que está contigo que el que viene en contra tuya. Tienes que aferrarte a esa palabra. Si no, mi hermano, ¿qué reino vas a heredar? Entonces, ¿hijo de quién eres? Si tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres heredero del Señor y coheredero con Cristo Jesús. Mi hermano, todo es pasajero, todo es pasajero. Esta tribulación que dice momentánea solo producirá en ti un mayor peso de gloria. Todo es momentáneo, todo es pasajero. No te hundas en la prueba, no te hundas en el dolor, no te hundas en la enfermedad, en la tribulación. Glorifica al Señor en todo tiempo, aunque veas lo contrario, aunque veas que todo se torna más gris, más oscuro, aunque tus ojos solo estén viendo muerte, sigue creyendo, sigue adorando al Señor, sigue glorificando el nombre del Señor en todo tiempo. Lo que pasa es que se ha cambiado, se ha distorsionado el evangelio, porque solamente se nos está predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio de mentiras y de engaño. No, mi hermano, levántate. Como dijo Job, hemos de recibir el bien y no el mal. Quieres nada más lo bueno, pero cuando viene lo malo no lo recibes. Solo vas a recibir lo bueno y lo malo, mi hermano. Entonces, ¿a qué Dios le estás sirviendo? ¿En qué Dios estás creyendo? Entonces estás sentado calentando bancas, perdiendo tu tiempo. Activa tu fe, fortalece tu fe. ¿A qué Dios le estás creyendo? ¿A qué Dios le estás sirviendo? ¿A un Dios de yeso? ¿O al Rey de Reyes y Señor de Señores? Al Dios de los imposibles. Aquel que murió y se levantó, resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. ¿A qué Dios le estás creyendo? Yo le creo al Dios que dividió el mar Rojo en dos para que pasara el pueblo. Aquel Dios que guió a Israel por el desierto y en el día eran columnas de humo y en la noche columnas de fuego. Aquel rey, aquel Dios que, mira, ¿qué hizo cuando Faraón iba detrás del pueblo? ¿Qué hizo? Lo destruyó. El Señor ya nos entregó a nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Qué le dijo David a Goliat? Mira, yo recuerdo que esta palabra me la traía el Señor y ahorita el Espíritu Santo me lo traía a memoria y te lo voy a compartir. Yo todos los días cuando Noemí se levanta, yo lo primero que le enseño es que ella no se puede levantarse sin antes orar. Ella no puede poner un pie bajar un pie en el piso y bajarse de la cama sin antes orar. Yo la pongo a orar y yo le digo, vamos a orar. Porque ella en cuanto se levanta lo primero que dice es, tengo hambre, mamá. Y yo le he enseñado a que tiene que orar. Y después de que ella ora, yo le doy de desayunar y después de que desayuna yo la pongo a leer palabra. Y recuerdo que ella venía y me decía, mamá, léeme. Siempre ella me abre su Biblia de niños que tiene, me abre su Biblia y me dice, léeme aquí y me pone la historia que voy a leer. Y ese día recuerdo que el Señor me daba, la historia que ella abría era sobre David y Goliat. Y en la historia de niños dice, de que David era pequeño, pero que era valiente. Y que Goliat era fuerte, era un guerrero y había sido adiestrado toda su vida. ¿Para qué? Para pelear, para ser un guerrero. Y era fuerte. Pero mira la diferencia que había entre David y Goliat, y era lo que el Señor me traía y me daba ese día. Que aunque Goliat era fuerte y era un gigante y representaba miedo para el pueblo de Israel, porque por 40 días los estuvo ofendiendo, maldiciendo y atemorizando. Pero aunque era fuerte y era un guerrero y había sido adiestrado para pelear, David, a pesar de que era pequeño, era valiente. Y es lo que yo te quiero decir hoy en día. ¿Qué le dijo David a Goliat cuando Goliat se burló de ver a aquel niño? Porque muchas veces nos dejamos ir por las apariencias.
porque vemos que el que se levantó fue un gigante en nuestra contra. Nos dejamos ir por apariencia y temblamos y tememos contra aquel gigante. ¿Qué le dijo ese niño cuando aquel hombre se burló y dijo, me mandaron un niño? ¿Qué dijo ese niño así como él lo llamó? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy en contra tuya en nombre de Jehová de los ejércitos. Levántate y sé valiente como David y dile a tu gigante, tú vienes contra mí contra espada, lanza y jabalina, pero yo voy en contra tuya en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el poderoso en batalla, el gran yo soy, en el nombre de Jesús. Y dile, y el Señor ya me entregó tu cabeza en mis manos, aquí te tengo. Créelo, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, levántate. Y te sigo diciendo lo mismo donde dice, creo que es Efesios 5:14. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos para que te resplandezca la luz de Cristo. Y con esto quiero terminar, mi hermano. En estos días el Señor me daba una palabra y yo sentí ese dolor tan grande en mi corazón donde el Señor me decía, mi iglesia no ve la seriedad del asunto. Mi iglesia no ve la seriedad del asunto. No es hora de estar perdiendo el tiempo. No es hora de estarte preocupando por el afán, por el dinero, por los pagos, por cosas que solamente te están alejando del Señor, que te quitan la comunión con el Señor, que te roban la paz, el gozo. Quita todo lo que te está alejando del Señor. Entrégale tus cargas, arráncate esa mochila y dile, Señor, ya no puedo más con esto, porque en tus fuerzas no puede. Dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero solamente en Él es que es posible. En nuestras propias fuerzas nosotros no somos nada, nosotros no somos nadie, sin Cristo no somos nada. Mi hermano, levántate. No has visto la gravedad del asunto. Cristo viene ya. Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Enciende tu lámpara. Aviva el fuego en tu lámpara. No es hora de que duermas. Levántate de entre los muertos. Despiértate tú que duermes. No has visto la seriedad del asunto. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, mi hermano. Estamos perdiendo el tiempo en otra cosa. Hoy en día en la iglesia hay muchas Martas. Estamos afanados queriendo ayudar al Señor. El Señor no necesita tu ayuda, hombre. Al contrario, al tú querer ayudar al Señor, tú estás reteniendo tu bendición y tu milagro. Aférrate del Señor. Él es el Dios de los imposibles. Él es el que hace lo imposible posible. Tú no. Es Él. Es Él. Y muchas veces por nuestras necedades seguimos retenidos, estancados. El enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Entiéndelo. Tu Dios es grande. Tu Dios es grande. Me decía el Señor un día, es que tu mente es finita. Nuestra mente es finita, la de Dios es infinita. No, mi hermano. No te paralices, no te estanques. El enemigo podrá herirte, mas no destruirte. Sigue adelante, fortalécete en el Señor, levántate. Levántate, mi hermano, es hora de que te levantes. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, porque créame que esta palabra el Señor me la traía de nuevo y primeramente es para mí, que yo sé que el enemigo, yo se lo digo, mi hermano, cuando viene el ataque, cuando viene la prueba, yo le digo, el enemigo, yo se lo digo, podrás herirme, mas no destruirme. Porque yo sé a quién he creído y yo sé quién me lleva de su mano. Él me tiene en el hueco de sus manos. Podrás herirme, mas no destruirme. Y yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Estate tranquilo. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Cree en el Señor y en su palabra. El Señor nos ha dejado tantas promesas en su palabra, pero no nos estamos apropiando de ella. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la paz de Cristo sea contigo. Que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón, haz la tuya, sea hacedor de la palabra y no oidor, ni mucho menos oidor olvidadizo. Pon en obra la palabra del Señor y vive la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo sea contigo, mi hermano. Shalom.